Gracias y paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Muy buenos días y sean todos bienvenidos una vez más a este programa llamado Una palabra para ti. En este día continuaremos analizando la fe de Abraham, pero gracias a Dios ya concluimos en el capítulo 4 de Romanos todo lo que habla acerca de la fe de Abraham. Ahora regresemos a donde habíamos comenzado, en Hebreos 11, hablando acerca de la fe de Abraham. Y en este día quiero que nos enfoquemos en el versículo 12. Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Quiero recalcarle esas palabras donde dice, y ese ya casi como muerto. Hoy quiero ponerle como título a este capítulo, en tu peor temporada, Dios te dará tu mejor victoria. En tu peor o en tu mayor debilidad se manifestará el poder de Dios. En la oscuridad verás la luz. El versículo nos dice que Abraham ya estaba como muerto y que de él salieron multitudes como la arena de la mar, las estrellas del cielo o la arena de la mar. O sea, demasiadas. Pero Dios toma a este hombre, no lo hizo con un hombre joven, no lo hizo con un matrimonio joven, no lo hizo con un matrimonio que podía tener hijos, sino que Dios toma a un matrimonio, primero, que la mujer es estéril. Segundo, con el pasar del tiempo, que los dos ya son ancianos. Y tercero, que la mujer ha perdido la costumbre de las mujeres. Es decir, Dios toma a este matrimonio para manifestar su poder. Bien podía tomar a otro matrimonio, bien podía hacerlo de otra manera, pero Dios decide escoger a este matrimonio que tiene, no digo dificultades, sino tiene imposibilidad de tener un hijo. Pero Dios se espera 25 años a que Abraham tenga casi 100 años. ¿Por qué Dios espera ese momento? Porque quería manifestar su poder. Porque quería demostrarle a Abraham, a Sara y al mundo entero, a usted y a mí, que para él no hay nada imposible. Y que para él no importa los recursos o las capacidades que tengamos nosotros. Si él dijo que lo va a hacer, no necesita de nosotros. Lo único que requiere o que pide de nosotros es tener fe. Y la Biblia, Dios mismo dejó escrito que Abraham estaba ya casi como muerto. Ese es el punto que quiero enfocarme el día de hoy. Los resultados de mantenerse creyéndole a Dios. La recompensa de nunca desistir en la fe en Dios, a pesar de que todo esté contrario, a pesar de que todo sea imposible, a pesar de que cada vez vaya empeorando la situación. Abraham siempre se mantuvo creyéndole a Dios y llega la recompensa, y llega el cumplimiento, y llega la intervención de Dios. Pero así será en usted y en mí. Si nunca desistimos de creerle a Dios cuando Él nos dijo que nos iba a prosperar y nos despiden del trabajo y nos llega una deuda y nos surge un problema y estamos en bancarrota y cada vez vamos a peor, 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 pero Dios dice que nos va a prosperar y nos mantenemos creyendo en Él y actuando conforme a esa fe, llegará el momento en el que Dios cumplirá su palabra. El punto que quiero enfocarme el día de hoy es que este ya casi como muerto dio vida a miles y miles por generaciones y que hasta el día de hoy siguen vigentes, siguen presentes en el mundo actual. Un hombre ya casi como muerto. Por favor, imagínese a un hombre de 99 años, ya casi 100 años. Si hoy en día es difícil que alguien llegue a los 80 años, no se diga a los 90, no se diga a los 99 años, y que después alguien llegue a pensar que de ese hombre va a salir un hijo. Estamos hablando nada más del hombre, no se diga de la esposa. Nadie, o sea, lo que ya se espera, lo que está por venir, es que parta de esta tierra de los vivientes.
Pero ¿a quién se le ocurriría que de un hombre de 99 años van a ser una nación? No una familia, una nación que hasta el día de hoy está presente en la actualidad. Dios espera a que Abraham esté en una de sus peores temporadas para darle la bendición, la victoria más grande de su vida. Y es que así a veces es Dios. Hace semanas yo había escuchado acerca de este tema y no sé si así se llamaba, pero era: Dios en tu peor temporada te dará tu mejor victoria. Y cuando yo lo escuché, cuando le puse atención y escuché el mensaje, me di cuenta que Dios había hecho eso en mi vida. Cuando se analizó de algunos ejemplos bíblicos, lo pude aprender, lo pude conocer y después lo pude ver reflejado en mi vida. Y yo tengo algunos testimonios que contar acerca de cómo esto se cumple en mi vida, pero quiero comenzar con los ejemplos bíblicos. Y uno de ellos es David. Aún no era rey, sino era David solamente el salmista, el cantante, el que tocaba el arpa. Y una de sus peores temporadas que registra la Biblia es cuando él estaba huyendo de Saúl y se fue a esconder en la cueva de Adulam. Ahí escribió salmos. Ahí él dice que clamó a Jehová y le libró de todos sus temores. David tenía miedo, temor a muchas cosas. Imagínese estar escapando porque lo quieren matar, no porque le debe dinero a una empresa, no porque hizo algo malo, no, lo quieren matar. Posteriormente, está solo, no tiene apoyo, no tiene nada. Esa cueva representa en David una de las peores temporadas en su vida. Pero en esa temporada de oscuridad, Dios le permite escribir uno de los mejores salmos. Unos salmos que siguen ayudándonos y bendiciéndonos hasta el día de hoy en nuestra vida. Pero vámonos a lo que pasó. En esa peor temporada, en la cueva de Adulam, es cuando Dios, o bueno, en la historia de la Biblia se narra, que llegan a él todos los endeudados, los que estaban en depresión, los que tenían tristeza, los que tenían un espíritu débil. Todos esos llegan a David a verlo en la cueva de Adulam. Veía que David está en su peor temporada y llegan estas personas a verlo y se unen a David. Y entonces se unen a David y de esos hombres que llegan a unirse con David, Dios permite que se conviertan en su ejército de David, los valientes de David. En su peor temporada, Dios le da una de las mejores bendiciones, recursos humanos a David. Y de ahí se escriben grandes hazañas de estos hombres que fueron liderados por David. En la cueva de Adulán, en su peor temporada, Dios le dio una grande bendición. Otro de ellos es Sansón. Y lo registra muy bien y claramente la Biblia. La Biblia dice, cuando a Sansón le sacan los ojos y es llevado cautivo para exhibirlo en el templo de los filisteos, ya al final de su vida, cuando el Espíritu Santo se apartó de él, la Biblia dice que él estaba encadenado y le dijo a un hombre: oye, ¿dónde están las columnas del templo? Y le dijo ahí, y Sansón se recargó sobre esas columnas. Y entonces él clama a Dios y Dios lo escucha. Y Sansón muere juntamente con todos los que están en ese templo, incircuncisos, gentiles. Y entonces la Biblia registra que Sansón muere con ellos y que en ese día Sansón mató a muchos más filisteos que en toda su vida. Mientras Sansón tenía fuerza, mientras Sansón estaba bien con Dios, por así decirlo, no llegó a matar a tantos filisteos porque ese era el propósito de Sansón en su vida. No llegó a matar a tantos filisteos como lo hizo en su peor temporada.
en su peor o más oscura temporada en su vida, literal, porque no veía, le sacaron los ojos, Dios lo abandonó, estaba como esclavo y como un bufón en el templo del Dios de los filisteos. En ese tiempo de oscuridad, él pudo clamar a Dios y Dios le dio la victoria más grande en su vida que nunca había tenido. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si usted puede y aprende a clamar a Dios y a buscarlo y mantenerse en fe en su peor temporada, pronto Dios le dará la mejor victoria de su vida. Y dígame si me equivoco, si podemos irnos a ejemplos de la vida diaria. Muchos empresarios que hoy vemos sus grandes cadenas de comida, sus grandes cadenas de ventas, que si yo menciono nombres de empresas usted las conoce, pero esa empresa surgió a partir de cuando los despidieron de su trabajo o después de que quebraron en un negocio que habían emprendido y después vino esa idea de generar y crear hamburguesas, ir casa por casa o de crear una pasta para los dientes o muchas cosas. Pero todo eso viene en consecuencia a la peor temporada que ellos tuvieron en su vida. La peor. Y en esa peor temporada Dios les permitió tener una grande victoria. Y hoy en día vemos lo que son. Vámonos al cristianismo. O ya le di ejemplos bíblicos, ya le di ejemplos reales. Yo quiero contarle un testimonio. Hace meses yo me encontraba en un proceso, y para mí el más difícil en mi vida, donde estaba confundido, donde no sabía qué iba a pasar conmigo, donde yo estaba a punto de abandonar todo con Dios, donde no entendía nada de nada en mi vida. Pero en ese momento, yo buscando a Dios, orándole y como podía, me mantenía ahí esperándolo a Él. No escuché ni me hizo sentir nada. Yo no sentía ni escuchaba nada, pero ahí estaba arrodillado en el piso todos los días, esperando a que Dios me dijera algo. Y entonces sabe Dios que el día en que iba a dejar de ir al templo, no sé, no recuerdo si definitivamente por un tiempo, solo dije, bueno, voy este domingo y ya. Ya no puedo con esto. No entiendo nada que pasa, de lo que pasa en mi vida. Ese día yo recuerdo que llegué a la iglesia y fui a avisarle a mi pastor de unas cosas, y después mi pastor, que estaba en ese tiempo, me puso la mano en el hombro y me dijo, hermano Jesús, mira, ayer tuvimos junta de pastores y surgió esta orden y así, y se nos dio la orden de que se forme en cada iglesia un ministerio de ayuda de labor social. Y dijo, estuve analizando, pensando en la noche, y no encontré a nadie más sino que a ti. Así que por favor quiero encargarte que formes un ministerio que se llame Labor Social y que invites y tengas a un equipo de trabajo. Y me cuentas y yo te autorizo. En mi peor temporada, Dios me permitió o me dio esa asignación, esa bendición de poder tener este ministerio, formar parte de este ministerio, formarlo e invitar a los hermanos. Y si yo le contara lo que Dios ha permitido a través de ese ministerio, de no tan solo dar despensa, de no tan solo ayudar aquí a los hermanos en la iglesia, sino que por primera vez a través de ese ministerio yo fui a evangelizar juntamente con los hermanos a los hospitales. Y en esas temporadas de, bueno, Señor, yo vine a buscarte, yo quiero que me ayudes en mi problema, que me resuelvas lo que está pasando, que me digas qué va a pasar, y tú vienes y me das un ministerio, no tengo ganas de trabajar, pero en obediencia lo voy a hacer por mí. Yo ya no voy a ir al templo ni nada, solamente pues creo el ministerio o se forma el equipo y lo dejo. Yo le decía así a Dios. Pero en una de las ocasiones cuando fuimos al hospital, para mí en lo personal ocurrieron cosas que nunca había vivido en mi vida. Maneras en las que Dios me utilizó a mí, me dio poder y sobre todo me reveló cosas como nunca las había hecho en mi vida. Me enseñó a ministrar, abrió mis ojos y pude ver muchas cosas. Estas cosas sucedieron en mi peor temporada. Yo solo le decía a Dios, ten misericordia, ayúdame, mira, no tengo ganas de predicar. Si ni siquiera tengo ganas para predicarme a mí, ¿qué voy a estar predicándole a los que están en el hospital? Pero en obediencia y en fe, lo voy a hacer.
y experiencias que puedo contarle que nunca hubiera vivido si nunca hubiéramos ido al hospital. Al menos en mi vida, Dios me dio unas grandes victorias o las mejores victorias en mi vida en mi peor temporada. Le voy a ser sincero, Dios nos daba una victoria muy grande cuando íbamos al hospital, pero yo llegaba a mi casa, regresábamos como a las 11, 11:30 de la noche, y era nuevamente arrodillarme y a llorar y no entender nada. ¿Y cómo tú haces milagros en ellos y en mi vida no lo haces? ¿Cómo tú les solucionas los problemas a ellos y en mi problema ni me has dicho nada, no has hecho nada? Pero ahí me mantenía. Y en la oscuridad, en la mayor oscuridad de mi vida, pude ver la hermosa y reluciente luz de Dios. Concluyo diciéndole a usted que si se mantiene en fe, buscando, obedeciendo y creyéndole a Dios en su peor temporada, que tal vez está pasando usted ahorita, Dios le dará la victoria más grande de su vida. Usted verá a Dios como nunca lo ha visto y experimentará en Él cosas que nunca ha experimentado. Lo hizo con David, lo hizo con Sansón, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo y lo hizo con todos y cada uno de los hombres y mujeres de la Biblia. Y también lo hará con usted. Este hombre como muerto, Dios lo toma en su peor temporada o en su peor condición física y le da lo que no pudo hacer en su mejor condición física. Espero que esta sea una palabra para usted y que edifique su vida en este día. Dios le bendiga y no olvide compartir este video, darle like, dejarme un comentario para que podamos seguir creyéndole a Dios, animándonos los unos a los otros y perseveremos en la fe de Dios. Dios les bendiga.